Como ya vieron en la descripción del video, hoy te voy a decir cómo abrirte una cuenta bancaria sin ser residente, con pasaporte. Y además también te voy a explicar cómo hacer para no pagar en algunos de estos casos comisión, lo cual nos interesa. Y al final te voy a dejar un super tip o algún hack, como lo quieras llamar, para no pagar estos seguros de vida que nos quieren obligar a veces los bancos. Porque sí, muchas veces nos dicen ok, te abrimos la cuenta, pero tienes que contratar este seguro de vida. Así que te lo voy a decir cómo no contratarlo y aún así abrirte la cuenta. En total vamos a hablar de 5 bancos, 4 que van a ser como los principales y uno adicional que no todo el mundo usa, que se los recomiendo en verdad porque lo usé por varios meses y por lo menos para los venezolanos que estaban con pasaporte vencido, a mí me sirvió. Ojo, como siempre te voy a hablar con transparencia en base a mi experiencia. Ya nos conocemos, creo que ya hay confianza y sobre todo te voy a recomendar también algunos bancos. El primero que te voy a recomendar va a ser el BBVA. Miren, ellos cobran una comisión que viene siendo unos 39 euros trimestral, lo cual sería 13 euros mensual. Ahora, ¿cómo no pagarle la comisión a ellos? Pues hay dos formas. Uno, ellos tienen un plan que se llama la cuenta joven, que es hasta los 27 años. O sea, las personas menos de 27 años no van a pagar esta comisión. Y la otra sería pues domiciliar tu nómina ya una vez que estés trabajando. Ahora, atención, este banco te cobra ese seguro de vida obligatorio que te comenté, que más tarde te voy a decir cómo no pagarlo. Y si te puedes abrir la cuenta con pasaporte con ellos, así que punto positivo. Por cierto, muchos de estos bancos que vamos a hablar, la mayoría tienen la modalidad para abrir cuentas online. Mira, a mí particularmente yo prefiero abrir mi cuenta tradicional. Tengo un amigo que una vez abrió una cuenta online de Santander y tuvo un problema de bloqueo y al final se le abrió la cuenta tradicional. Pero también está esa opción. Si alguno de ustedes ya la ha hecho, pues coméntenme por acá qué tal es, si les gusta, qué les parece. Que por cierto, como dato importante, porque algunas personas van a querer pagar el seguro, porque al final es un seguro de vida. Que por cierto, en el video que yo hice de la salud pública contra la salud privada, ahí justamente toqué este tema, que es un consejo que les voy a dar ahora. Miren, si tú quieres tomar el seguro con el banco, pues es válido, porque es un seguro de vida y lo necesitas. Pero si lo quieres contratar directamente con la aseguradora, te va a salir mucho más económico. Por ejemplo, el seguro que tenemos nosotros contratado de Sanitas es alrededor de 40 euros mensual con el banco. Y lo averiguamos con Sanitas y es como 30 euros mensual. O sea, ellos te están cobrando por una gestión que te estoy diciendo que no vale la pena. O sea, es mejor hacerlo directamente con la aseguradora en este caso. Así que, consejo adicional. Otro banco que te recomiendo, del cual también tengo cuenta, es el Banco Santander. En el caso de Santander, y esto también aplica en verdad para la mayoría de los bancos, es también si el ejecutivo tiene ganas de trabajar. Así de sencillo, porque miren, este tipo de trabajos es de comisiones y normalmente quieren apretar es a fin de mes. Así que, por ejemplo, en el caso del BBVA, sí o sí se las abren con pasaporte. En Santander, a mí al principio no me dejaron, pero tengo un compañero que sí. Así que si tú quieres una cuenta en este banco y te dicen que no, pues anda a otra sucursal y prueba. Y si te va gustando el contenido hasta ahora, pues solamente tienes que hacer estas 3 cosas. 1, suscribirte, y esto es ya. 2, dale un like. Y 3, comentar, para que así YouTube le recomiende este video a muchas más personas. Santander, bueno, por ejemplo, a mí que me la abrí ya teniendo mi nómina, pues obviamente llevé el contrato de trabajo, las nóminas, y por ser venezolano me pusieron a firmar un documento que dice que no puedo hacer operaciones con Venezuela. Así para que sepan, si vas a enviar alguna transferencia y vas a poner remesas Venezuela, te bloquean la cuenta. Ahora, para abrirla sin nómina, sin documentación, pues por ejemplo en el caso de mi amigo le pidieron fue su pasaporte, obviamente al igual que el BBVA, pero ahora le llegó un mensaje de que le bloquearon la cuenta. Entonces en este caso no me fiaría mucho de ellos. Ahí pondría en primer lugar al BBVA. Y Santander te cobra, para que lo sepan, 20 euros mensual. No te piden el seguro obligatoriamente. ¿Y cómo hacer para no pagar esos 20 euros? Que por lo menos es lo que yo hago.
caso de que, bueno, ya tengas tu cuenta BBVA y quieras la cuenta Santander, mira, ellos para no cobrarte esa comisión, únicamente tienes que transferir 600 euros mensual a esa cuenta para tenerla activa. Solamente 600 y listo, no tienes que estar pagando nada. Así que, por ejemplo, si estás trabajando y tienes tu cuenta domiciliaria en BBVA, que era lo que yo hacía, y tenía en Santander, yo cuando cobraba mandaba 600 euros y listo. Ya tocamos que es el BBVA, Santander. Ahora vamos con el CaixaBank. Miren, estos son como los bancos principales aquí, la verdad. El CaixaBank, este banco me gusta bastante porque el cajero es todo sofisticado. Parece, no sé, una computadora, la verdad que sí. Miren, yo al principio me lo quise abrir y no. Me dijeron que no, que con pasaporte no, que necesitaba NIE y estar trabajando. Hace poco un compañero fue y se la pudo abrir. Por eso les digo, miren, estas cosas va variando con el tiempo. Por lo menos hoy día todos estos bancos tienen una oferta especial. Por lo menos el CaixaBank tiene una que si llevas tu nómina de 1.200 euros te dan un televisor. Entonces, cuando ven que las cosas están como apretadas, sí empiezan a flexibilizar. Y en el caso del CaixaBank te cobra, al igual que Santander, 20 euros mensual. En este caso, si no puedes hacer como el truco, el lifehack de Santander, de depositar los 600 euros mensual. Aquí tienes que tener la nómina domiciliada o te cobran estos 20 euros. Que la verdad que están bastante caras las comisiones, como pueden ver. Lo bueno de abrirse estas cuentas y darle un buen movimiento, en dado caso cuando ya recibe la nómina y todo esto, es que puedes optar a créditos bancarios. O sea, créditos igual como de 5.000, 10.000 euros que puede que te salven en alguna situación. Esto es, mira, súper importante, como un consejo adicional. Cuando tengan sus cuentas, úsenla bastante. Si logran sacar una tarjeta de crédito, cualquier cosa, un caramelo, el agua, páguenla con la tarjeta de crédito. Y el otro banco que voy a mencionar como el cuarto principal es el Sabadell, que muchas personas tienen cuenta en este banco. Miren, hace poco fui a preguntar, bueno, me pidieron la nómina, me dijeron que no podía con el pasaporte, pero como le digo, capaz esto cambia con el tiempo. Y bueno, la única forma de que no te cobren es domiciliando la nómina. Y ahí viene cuánto es la comisión. Exacto, 20 euros también, al igual que el Santander y al igual que el CaixaBank. O sea, en este caso por ahora BBVA está repuntando porque cobra la comisión más económica y 100% seguro que con pasaporte la podemos abrir. Ahora te voy a decir este banco adicional, este plus que a mí por lo menos me sirvió. Y este último banco que pongo como un plus, miren, aquí yo igual en su momento investigué bastante. Hay varios bancos, Banco Níquel creo que se llama. Este es el que yo usé y se los recomiendo. El banco de correos. Este banco te la puedes abrir con pasaporte. Te cobran, son 6 euros. Y te cobran una mantención por el número de IBAN, que es donde recibes, donde puedes hacer las transferencias de 2 euros mensual. Y en el caso de los venezolanos les recomiendo abrirse esta cuenta antes de que se venza el pasaporte. Ya les digo por qué. Y ya para otras nacionalidades, pues ahí sí no tienes problemas con tu pasaporte, te la puedes abrir en cualquier momento y ya. ¿Por qué digo esto de antes que se venza el pasaporte? Que es con la cuenta correo, obviamente. Porque en mi caso, yo estaba trabajando. Y yo tenía mi cuenta BBVA, que todavía la tengo, obviamente, y Santander. Y yo dije, ajá, si se me vence la documentación y tengo que esperar para sacar cita, para renovar, el banco me va a bloquear, porque eso pasa. Y eso nos pasa a todos los que estamos como solicitantes de asilo, que cuando se vence la documentación, y si nos abrimos la cuenta con el número de NIE, nos bloquean. Entonces yo en mi caso me la abrí con el pasaporte como 2 semanas antes de vencerse. Y mira, se me venció el pasaporte, que por cierto ya me llegó. Y nada, en este caso, nada, nunca me bloqueó correo, nada. Seguí usando la cuenta como por 2 meses y ningún problema. La verdad, súper buena la cuenta. Como le dije, cobran 6 euros por abrirla y luego la mantención de 2 euros mensual. Ahora sí, el momento más esperado del video. Si llegaste hasta aquí, pues te felicito. ¿Cómo vamos a hacer para no pagar este seguro obligatorio que nos dicen los bancos que tenemos que tomar si queremos abrir la cuenta?
Tú pagas tu seguro normal, o sea, contrátalo. Tú vas para el banco, firmas todas las hojas de que estás abriendo la cuenta con el banco y también la del seguro. ¿Dónde está la clave de que legalmente, por ley, tú puedes desistir del seguro dentro de los primeros 15 días? Eso sí, si no lo haces, pues ya estás amarrado por un año y tienes que llamar para cancelarlo con 1 o 2 meses de anticipación. Así que tú firmas todo normal. Te digo esto porque ya lo han hecho varias personas y está comprobado. Al día siguiente llama, al segundo día, al tercer día, cuando tú quieras, y le dices que vas a desistir del seguro. No te pueden decir que no, eso está en la ley. Así que eso más que confirmado. Bueno, perfecto, mi gente. Si les gustó el video, ya saben, se me suscriben, like, comentan y nos vemos en otra próxima oportunidad.